están, amigas y amigos de tu cruce a la izquierda? Siempre a la izquierda, no se confunda. Ante las dudas, cruce a la izquierda. Hoy tenemos un programa maravilloso, formidable. Yo me siento feliz, de verdad, orgulloso de tener con nosotros a una leyenda del mundo académico, universitario, que no es otro. Ya usted se lo está imaginando, no nos caigamos a cobo, ya usted sabe quién es. Se trata de nuestro buen amigo, el doctor Luis Fuenmayor Toro. Para Javier y para mí es un honor de verdad tener a Fuenmayor. Javier, tú siempre cargas un libro ahí con un poco de preguntas. Yo le temo a tu libro, a tu cuaderno, Javier. Ahí están las grandes interrogantes del cosmos y del mundo y de los asuntos. No, yo le plantearía, bienvenido, profesor. Gracias. Agradecido por su presencia, por aceptar la invitación. Es un programa que se llama Cruce o Giro a la Izquierda, entonces vamos a reflexionar un poco sobre el nombre. No, sobre el nombre no, pero sí sobre primero su dilatada trayectoria en la universidad, su experiencia en la universidad como rector y además como estudiante y dirigente estudiantil que fue, creador de algo así que se llamó el Movimiento Racetti, si no me equivoco, y su dilatada trayectoria también en el mundo de la izquierda, las ideas de izquierda. Nos interesa conversar sobre esas cosas. Entonces comenzaría primero por el tema estudiantil, su experiencia como estudiante de izquierda en un momento determinado de su militancia en la Juventud Comunista de Venezuela también. ¿Y qué balance hace de eso, de esa experiencia? Sí, primero como dirigente estudiantil y después como profesor y como rector de la universidad. Sí, se podrían comparar las distintas generaciones, las distintas capas. Bueno, mira, muchas gracias por invitarme al programa. Vamos a ver si logró aterrizar la leyenda, esa que tú señalabas, ¿no? Yo ingresé en la Escuela de Medicina José María Vargas en el año 62. En ese momento tendría unos 17 años aproximadamente. Y no venía del sistema público de liceos en Caracas, lo cual creo que retrasó mi incorporación activa en la política. No sé si para bien o para mal, pero la retrasó. Yo me incorporo en la política fundamentalmente en la universidad, en la Escuela de Medicina, simplemente porque una vez en una clase, o en una asamblea, pero en una asamblea que teníamos en primer año, habíamos elegido un delegado de curso, me acuerdo, y había un tipo muy simpático, que lo tenía sentado a mi lado, que se había hecho mi amigo, que era candidato a ser delegado de curso, y había otro tipo muy antipático, y yo no lo sentía mi amigo, que también se lanzó, pero yo sabía que el muy antipático era de izquierda, mientras que el que tenía mirado muy simpático amigo no lo era. Entonces yo terminé votando por el antipático, ¿no? Porque ya desde ese momento ideologizado, ¿no? Entonces perdimos esa votación, por supuesto, sacamos como 30% de los votos. La Escuela Vargas se decía en aquel momento era la Escuela Roja, y otros decían que era la Escuela Litesca porque ahí iban los niños bien, ¿sí? Las dos cosas eran la Escuela Vargas. Porque cuando la Escuela de Medicina, que inicialmente era del Vargas, se va para la ciudad universitaria, se quedan en el Vargas un grupo de médicos, de profesores, que eran médicos de izquierda. Jesús Mata de Gregorio en psiquiatría, Otto Lima Gómez se queda, Edmundo Vallecalle en ciencia fisiológica, Fernando Rubén Coronil. Tiene buena memoria. Cirugía. Entonces, ese grupo decide que ellos no se van para el clínico y se quedan y mantienen la escuela. Gilberto Berríos y todo eso. Bueno, estaba la esposa de José Vicente Escorza, Cecilia Escorza. Esos eran un poco los profesores. Entonces, esa escuela era la escuela izquierdista, la Escuela Roja. Aunque sus estudiantes, muchos de ellos venían de clases, yo no diría elevadas, clases profesionales acomodadas, pues más nada. Y había un sector, como lo había en aquel momento, que venía del Valle, de Coche y tal. Yo venía del Prado de María, pues. Entonces, allí arranco yo. Hay un militante de la Juventud Comunista que oye un comentario que yo hago cuando digo, ya es hora de cambiar este delegado de curso, que era mi amigo, Taguada se llamaba. Y le pediste referéndum revocatorio. Entonces, él vio yo
buscó a uno de los muchachos que eran cercanos de la Juventud Comunista, les preguntó por nosotros, por mí y por mi hermano, porque éramos juntos. Iván fue mayor y yo fui mayor. Iván es un año mayor que yo. Y le dijeron que qué tal éramos nosotros. Y allá le dijo en sus términos muy, más o menos. Entonces, ahí me buscó. Ya en segundo año, yo empecé entonces a militar en un comité de base de la Juventud Comunista. Y ahí seguí un proceso de formación que lo había arrancado antes con Juan Bautista Fuenmayor. Bueno, con Juan Bautista Fuenmayor yo tomé clase de economía política. Yo tomé todo el programa que Juan Bautista daba en la universidad, lo tomé con exámenes incluso, particularmente con él, familiarmente con él y 2 o 3 más. Y después me dio de filosofía. Entonces me introdujo y ahí, bueno, en la escuela, más los estudios de marxismo, más los manuales, Ahora, más los manuales soviéticos. ¿Por qué si tú tenías esa inclinación social y ese vínculo con las ideas, estudias medicina y no filosofía, sociología? ¿Qué pasó? No, ¿Qué te pasó, chico? no. ¿Qué pasó A mí, contigo? Mira, cuando yo pequeño yo era asmático. Como era asmático, me visitaban mucho los médicos. Yo también, pero por imitar al Che Guevara. Eran amigos de papá algunos. Y ahí esa figura del doctor Ochoa, me acuerdo, llegaba con su maletín, se sentaba, yo tenía una crisis asmática, se sentaba, me veía, abría el maletín, sacaba una cosa y me escuchaba, después decía que me dieran tal cosa y al rato yo me escucho. Bueno, eso me impresionó. Claro. Yo siempre quería además abrir el maletín y el doctor Ochoa me decía, no lo abras. ¿Y por qué? Porque se sale el gato. ¿Cuál gato? Un gato que yo tengo ahí. ¿Sabes por qué yo no abrí el maletín? Dije en un momento, yo quiero ser médico. Y claro, la sociedad, la familia... Yo quiero ese maletín y esa bata. La familia inmediatamente, yo quiero ser médico. Entonces, cada vez que llegaban visitas a la casa, mira, ven para que veas, Luisito, quiero que tú vas a ser médico. Me alimentaron eso, ¿verdad? Cuando yo llego a quinto año de medicina es cuando dudo, pero no por la filosofía, sino por la matemática. Porque yo era mejor en matemáticas, bueno, yo fui bueno en todas las materias, pero yo en matemáticas tengo un promedio de 19. A mí me gustaba mucho la matemática. Era la única asignatura por la cual yo me quedaba de noche despierto, por las otras no. Entonces en un momento dado dije, yo como que estudio matemáticas. Y entonces, todo el mundo dijo, claro. Entonces me fue por medicina. Además yo podía estudiar cualquier carrera. Podía estudiar eso, derecho, filosofía, cualquier carrera. Y bueno, estudié medicina. ¿Y eso fue en qué año cuando terminó la carrera? Yo tenía 23 años. Eso fue 62. Te graduaste jovencito. Sí, me gradué joven. Me gradué cumpliendo los 23. ¿Y usted como joven, cómo recibió ese año 62 con tanto conflicto social y político? El tema ya casi entrando en el 63 a la lucha armada, todo esto. Pues yo no venía de liceo, entonces yo llego a la universidad. Yo participé en algunas cosas que tuvieron que ver con la insurrección. Muy pocas, temerarias, algunas, no, digamos, delictivas en el sentido político, no hubo nunca delitos de otro tipo, ¿verdad? Más que delictivas, ilegales. Ilegales en ese sentido, sí. Pero 2 o 3 cuestiones ya a los fines, ya finalizando, después de la paz democrática, ya estamos en ese proceso, pues. Allí participé. Pero después de eso, más nada, entonces, claro, seguí militando. En la Juventud Comunista me graduó el grupo de profesores del Partido Comunista, de la Escuela Vargas, me entusiasman para que meta mis credenciales en un cargo de la cátedra de farmacología. Metí mis credenciales, como eran buenas credenciales, pues yo aprobado. Y al año me estaban haciendo el concurso de oposición, porque la universidad no se tardaba en eso nada. Al año y saqué mi concurso y arranqué entonces una carrera académica. Yo esperé 16 años, vaya el momento para la denuncia. Mire, y una pregunta, y disculpe, ¿usted tiene algún testimonio de su abuelo, tío abuelo, con relación a su posición frente a la lucha armada en ese momento? Vamos a hacerlo, Luis y Javier, cuando volvamos. Me está haciendo María señas, ¿sabes? María es nuestro fiscal del tránsito del tiempo. Y entonces me está indicando que ya tenemos 10, 11 minutos. Vamos a identificar Infocifra, InfoTV, nuestra plataforma, y volvemos en Cruce a la Izquierda con Luis Fuenmayor, Javier Verdón. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba!
Tuvimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, dejamos una pregunta en el aire sobre si usted tiene algún testimonio de su tío abuelo con relación a ese momento tan difícil para la izquierda, que era el tema de la lucha armada. Sí. Juan Bautista estaba en contra de la lucha armada. Y en una de nuestras reuniones, en nuestras múltiples conversaciones, me dijo cómo el MIR se había acercado a él antes de la declaratoria de lucha armada. Y era una de las cosas que le había dicho al MIR, es que cuidado y seguían al Partido Comunista en cualquier cosa que el Partido Comunista propusiera. Porque ese Partido Comunista no era un Partido Comunista real, sino era parte de un instrumento del imperialismo y que con seguridad a un movimiento como el MIR, que tenía muchos jóvenes y que venía con mucha fuerza y que tenía un futuro muy importante, lo iba a tomar para llevarlo y acabarlo. Como en efecto ocurrió, me dijo en ese momento cuando me echó ese cuento. O sea que Juan Bautista no creía en eso en ese momento y pensó que el Partido Comunista, la actitud del Partido Comunista fue exprofeso para mutilar, yugular cualquier posibilidad de desarrollo revolucionario, entre ellas la del crecimiento del PIB. Fíjate, Luis, me surgen varias preguntas en la medida que te oigo hablar, que te voy escuchando. Una primera es, ¿y por qué rompes tú en términos orgánicos con el Partido Comunista, aunque sigue siendo, y lo vienes manifestando, sigue siendo un hombre de izquierda? ¿Por qué te separas en términos organizativos, militantes? Bueno, yo entro con el partido en la universidad como profesor. Y tenemos una célula en la escuela de medicina. Eso me lleva más adelante a seguir militando en el partido, incluso en algunos frentes, los frentes de masas del partido, el frente médico o el frente docente, ¿no? Los universitarios en ese momento fueron líderes, los universitarios comunistas fueron líderes de la división entre el Partido Comunista cuando nace el MAS. De hecho, Rodríguez Bauza, Héctor Rodríguez Bauza y Castro Col eran los dos dirigentes del partido en la universidad y los dos se van con el MAS. Se va también, la mayor parte, toda la juventud se va con el MAS. La mayor parte del partido lo hace, se quedan muy pocos, se queda Héctor Mujica, se queda Jesús Anoja Hernández, recuerdo, se quedaron de gente, digamos, conocida e importante, se quedaron con el partido. Allí, chicos, la discusión que hubo fue fundamentalmente política, en el sentido de lo que ya venía gestándose en ese sector de izquierda y que después se desarrolla mucho con Teodoro. Las posiciones de Teodoro empiezan, quizás no tan claramente expuestas, ya empiezan a manifestarse y como críticas a la actitud del Partido Comunista, lo cual compartía mucha gente. Entonces en ese momento, bueno, rompimos
nos decidimos romper con el Partido Comunista. En la universidad casi no hubo ruptura. Ahí fuimos los mismos. Pues. Y dijimos, ahora fundamos nos metemos junto con los fundadores del MAS. Pues, fundamos el MAS. De hecho, yo soy fundador del MAS. Yo estuve en el primer congreso de instalación del MAS, que se hizo en la Pastora Manuel, frente a la plaza. Yo estuve y presidí una de las mesas, etcétera, etcétera. Sin embargo, las tesis basistas a mí tampoco me terminaron Enganchar. sí, cautivando. Bueno, por esa ambigüedad y por esa división además que existía en el mundo entero, donde tenían los dos bloques. Antes con los dos bloques, el bloque comunista y el bloque capitalista, las cosas eran mucho más fáciles para la gente, porque tú te alineabas en uno u otro lado y definías tu política local en función de eso. ¿No? Entonces, esa existencia, el hecho de que el MAS se diferenciaba mucho del comunismo, atacaba mucho a la Unión Soviética. Yo no venía de ser una persona que tuviera ataques hacia la Unión Soviética, aunque Juan Bautista en ese sentido era más chino, se acercaba más a los chinos que a los soviéticos. Una vez me dijo, afortunadamente para el marxismo existen los chinos. Me dijo una vez a mi Juan Bautista. Yo eso no lo entendía mucho, era un muchacho, ¿no? Yo no entendía mucho qué significaba eso, pero eso me lo dijo. Entonces, bueno, digamos, algunas tesis de Teodoro, aquello de en el camino se enderezan las cargas, nunca me gustó, porque me parecía muy poco planificado. Eso era como vaya viniendo, vamos bien. Casual, sino muy casuístico, muy espontáneo, el culto a la espontaneidad, pues entonces esas cosas no me gustaban. Yo traté de leer mucho, yo leí bastante, yo me leí completo el primer tomo del Capital, no te voy a decir que todos los otros tomos me los leí, pero el primer tomo sí me lo leí, y leí bastante, y discutí bastante, además yo di clases de economía política sin ser economista. Cuando yo di clases a profesores y estudiantes que querían saber de esas cosas. Yo tuve entre mis alumnos a la esposa de Humberto García Rocho, que era el tío de la rectora que acaba de salir, pues la esposa de él, Olga Larralde, era mi alumno en clase. Y ella, me acuerdo cómo se alegró cuando ella se dio cuenta que ella no era burguesa, porque en mis clases salimos y tal, y yo dije, no, pero la burguesía, entonces ella se alegró porque ella juraba que ella era una burguesa. Entonces, no, usted no es burguesa, profesora, entonces, ¿cuáles son sus medios de producción? Le decía yo, usted no tiene medios de producción, no tiene obreros asalariados a su cargo, entonces, usted no es burguesa. Entonces, esa mujer estaba contentísima porque ella no era burguesa. Entonces, bueno, todas esas cosas me separaron del MAS. Es más adelante, bueno, de ahí salgo a Inglaterra, hago mi doctorado en la Universidad de Cambridge, yo regreso sin militancia partidista. Más adelante, regreso a las filas del Partido Comunista. O sea, vuelvo al Partido Comunista más adelante. Junto con Freddy Carquesa, y conocí a Freddy Carquesa que venía de Chile. Entonces, con Freddy Carquesa armamos un equipo en el Frente Médico y en las universidades. Y bueno, regresamos al partido. La idea de Freddy era ver cómo tomaba el partido, ¿no? Cómo avanzaba y tomaba. Pero la idea del partido era que se dio cuenta de quiénes éramos nosotros y progresivamente nos fueron controlando. Los marcaron. Hasta que tuvimos que irnos del partido otra vez, pues, y nos fuimos del partido otra vez. Yo me acuerdo que en una conferencia regional para el Congreso, uno de los dirigentes del grupo político bajó para garantizar que la universidad, el comité universitario, los comunistas universitarios, no me escogieran a mí para ir al Congreso. Y no me escogieron. Entonces no me escogieron porque bueno, nada más tuve como 4 o 5 que se resistieron, ¿no? ¿Verdad? Entonces después de ese Congreso me llaman para que yo entonces... en ese momento yo estaba llegando a la asociación de profesores. Yo era el líder público más notorio que podía tener el Partido Comunista, pero no había otro. Y sin embargo, ellos no tomaron eso en consideración, no le pararon a eso. Entonces me llamaron para darme la Secretaría de Propaganda. O sea, yo iba a ser secretario de Propaganda, lo cual significaba vender Tribuna Popular. Cosa que a mí no me importaba, pues yo era de los pocos que vendía y cobraba Tribuna Popular. Ahí me daban 20 tribunas y yo no es que las tiraba a ir a los reales. Yo las vendía y cobraba y les llevaba el dinero. Y eso no me importaba. Pero me parecía un insulto a la inteligencia nombrarme eso y no nombrarme por lo menos en la parte de educación, por ejemplo, secretario de Educación.
en la universidad, ¿no? Entonces ahí me volví a salir del Partido Comunista y ya no he vuelto a regresar. Nunca hice bulla, nunca Parece hice que denuncia pública. ahorita tampoco tiene mucho sentido ¿Ah? volver porque hasta No. la tarjeta le quitaron. Bueno, sí, no, Sí. no, Parece. no, ahorita estuve en Cantaclaro apoyándolos, Claro, por apoyándolos en su lucha. Mira, otra pregunta, ¿no? ¿Tú qué haces? Se ha entronizado en los últimos años una suerte de cruzada anticomunista. Hay como un repunte de la derecha. En América Latina ese repunte pudo ser amainado, pudo contar con una coraza, con un muro de contención, con figuras como Petro, como Lula. Sin embargo, pareciera que con Milei hay de nuevo un reajuste y un nuevo avance de lo que llaman el liberalismo anarquista o el anarquismo liberal, los libertarios, ¿no? Que son la derecha más extrema que ha tenido y tiene su expresión también en Europa. ¿A qué tú crees que se debe este proceso de vaciado ideológico, de acorralamiento de las izquierdas y de avance del pensamiento de la derecha y de los movimientos de derecha? Bueno, ahorita no hay una referencia de izquierda. En el pasado la había. La Unión Soviética era una referencia, los chinos eran una referencia, los líderes, Mao era una referencia, Stalin mismo era una referencia, Lenin era una referencia, Fidel aquí fue una referencia. Ahorita no hay una referencia universal. Eso dificulta las cosas porque la ultraderecha sí tiene su referencia. Las referencias están en determinados sitios claramente y las tienen. Y bueno, tienen ese padroteo también de esa gente. Ese es uno de los aspectos. Las otras cosas creo que hay un problema de ideologización, pues, de ideología. Yo creo que no se tienen claro cuáles son los aspectos fundamentales de ser de izquierda. Entonces, aquí se confunde mucho ser de izquierda con ser contestatario a cualquier cosa. ¿Sí? Yo agarro el pinto, agarro y tiro un poco de basura en una pared. Y entonces ese es mi derecho, entonces eso es ser de izquierda, cuando eso no tiene que estar que ver con la izquierda. Entonces, yo creo que la izquierda ha perdido en general el norte. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es su mensaje hacia los trabajadores? ¿Cuál es su mensaje hacia los sectores pobres de la población? ¿Cuál es su mensaje hacia las naciones, hacia los desarrollos nacionales? Eso no existe. Lo tienen algunos, Lula tiene su mensaje, Petro tiene un buen mensaje. Pero aparte de ello, los argentinos no tienen mensaje. Yo no le vi mucho mensaje. Evo tiene un mensaje, pero el mensaje de Evo es muy indígena. Es muy para un sector. No le llega a todo el mundo. Sí, no tiene un carácter universal, digamos. Sí, no es universal. O sea, más universal tienden a ser los otros. Pero esos son mensajeros de los pueblos subdesarrollados. Esos son mensajeros de América Latina. No es igual un mensajero de América Latina que un mensajero del Asia dominante, Xi Jinping, por ejemplo, o los vietnamitas, ¿verdad? O del África, o de la Europa occidental, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que todo eso influye, pero fundamentalmente es la ausencia de un norte. No hay un norte claro para la izquierda mundial que tú puedas después extrapolar para tenerlo con el norte ese claro, adaptarlo y ajustarlo a cada realidad nacional. No hay referencia. Ya venimos, ya regresamos aquí a InfoTV con tu programa Cruce a la Izquierda. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho.
Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, Luis, ahora vamos a comentar un poco esta actividad tuya en la universidad, como dirigente gremial y también como rector universitario. ¿Tú no crees que las universidades públicas autónomas venezolanas han perdido también esa levadura popular y democrática que le impulsaba a participar más activamente, no solamente en la vida académica, sino en la vida política del país? Las universidades están quizás en su peor momento histórico, no decir el peor de todos los peores, pues, pero a lo mejor el cierre de Gómez, donde no existieron, era el peor. U otros. Claro. Pero sí han estado en su peor momento histórico, por lo menos del año 50 para acá. Pues. Incluso el cierre de Pereira, yo con Pereira no es igual a lo que está pasando hoy. No hay reserva interna. La crisis económica además también se les llevó por delante, los bajos salarios acabaron. Está prácticamente desapareciendo como institución. Y no tiene las reservas que tenía en el pasado. Afortunadamente, en el caso de la UCB, ese nombre y esos 300 y tantos años de historia ayudan a que todavía siga respirando y que pudiera tener una esperanza de recuperación. Afortunadamente también con las elecciones que se logró hacer, pudiera eso también significar un respiro, pero hasta ahora es posibilidades, todavía no podemos hablar de hechos concretos. La universidad, el problema también es entender qué es la universidad y la diferencia entre lo que es la universidad y lo que es el país. La universidad es una institución para estar en lo político, no en la política. Es decir, la universidad no es una institución para participar en la lucha por la toma del poder político. No, esa no es función de la universidad. Esa es función de los partidos políticos, esa es función de la sociedad pues, en general. Los universitarios como ciudadanos pueden participar en la lucha por la toma del poder político, pero la institución no. La institución debe estar en lo político, que es el análisis crítico, el estudio crítico, documentado del hecho político, de decir qué está ocurriendo, qué debe hacerse, cómo debe hacerse, qué modificar. Allí debe estar la universidad, utilizando toda su inteligencia y toda su formación, toda su preparación científica en eso. Pero aquí las cosas se han confundido y entonces la universidad a veces estaba en la política, a veces estaba en lo político, entonces hay una mezcla de cosas. Pues. Algunos entonces creen, por ejemplo, que la universidad es una pequeña república. La universidad entonces las elecciones universitarias a veces ven al rector como si fuera un presidente de la república, o como si fuera un gobernador. ¿Verdad que no? El rector debería ser, no digo que es, debería ser el hombre que tiene la máxima autoridad en la universidad. ¿Por qué? Por su desempeño, porque es un académico consagrado, porque es un investigador, porque tiene currículo, porque la gente lo respeta por lo que es, no porque saca unos votos, sino por lo que es. Y eso se perdió también en la universidad. Si tú agarras la universidad anterior, pues, con todo el que la Iris era copellano, pero era la Iris. Neri fue de izquierda, después se pasó y estaba en el medio, pero era José Neri. El mismo Moro Gersi, que era un internista muy bueno, excelente, que a lo mejor no era un académico porque no era un investigador, ¿verdad? Y era copellano, pero Moro Gersi era un hombre universitario. Tenía no solamente el estatuto de titularidad, sino también eso que llaman la talla. La talla, entonces bueno, después viene el mundo chileno. El mundo no tenía talla para ser rector, sin embargo, bueno, fue rector comparado con nosotros, ¿no? Por lo menos, ahora, después del rectorado, vengo yo. Yo me desarrollo políticamente desde antes de ir a la asociación de profesores. Nosotros ganamos la asociación de profesores por el trabajo que habíamos hecho
desde la Escuela de Medicina José María Vargas y la organización que le habíamos dado a los grupos de izquierda en medicina, que nos permitió ganar en medicina siendo una escuela pequeña. Entonces, lideramos la asociación de profesores. La lideramos en un momento que era crítico, porque era el momento en que todas las conquistas que se habían tenido hasta entonces estaban perdiéndose. El Viernes Negro, el presupuesto de la Universidad Central pasó de 333 millones de dólares anuales a 67 millones entre 1982 y 1987. Eso es todo lo que cayó. El de las universidades en general pasó de 1.050 millones de dólares a 300 y tantos millones de dólares. Entonces, es una crisis que quienes responden a esa crisis son las capas medias, responden los profesores universitarios y responden los médicos, porque era lo que tenían más conciencia de lo que estaba ocurriendo. Son ellos, y porque fue los que recibieron el impacto mayor. Los obreros siempre estaban bajos, entonces la caída en ellos fue menor, pero la caída de los profesores, los médicos, etc., fue mayor. Entonces, eso, en ese momento nosotros respondimos a eso con un liderazgo exitoso, y ese liderazgo exitoso nos lleva a triunfar después en el rectorado, teniendo la ventaja de que cuando yo llego a ser presidente de la asociación de profesores, ya yo tenía 18 años en la universidad y tenía 3 años de haber sido profesor titular. Era doctor, era investigador y tenía bastantes publicaciones científicas. Entonces, a mí no me podían acusar De pirata, pues. nada de eso, de Claro. pirata, no lo podía. Tuvimos esa ventaja. Entonces, asumo un rectorado. Fíjate, el rectorado nuestro fue un rectorado difícil, sin embargo, tenía con qué. Nosotros teníamos equipo con qué enfrentar. Y de hecho, ahí fue el Caracazo. De hecho, Ahí fue el golpe de Chávez. El Caracazo. En el Caracazo, la universidad no suspendió clases. No pudo dar clases eventualmente porque no podía la gente llegar, pero jamás suspendimos clases. Y en el golpe de Chávez tampoco suspendimos clases, porque todos teníamos como tesis que la universidad siempre debía permanecer abierta y mucho más en momentos de emergencia, cuando la sociedad te necesitaba más. Entonces, claro. nosotros no suspendimos clases. Y yo creo que Yo creo que, y no porque estés tú aquí, yo particularmente te tengo una gran admiración, gran respeto, y cuando uno habla del rector, inmediatamente suena en el cerebro, en el inconsciente, Fuenmayor, ¿no? Fuenmayor es como el rector, el modelo beberiano. ¿Cómo es que llaman los modelos beberianos? Los modelos Tipo ideal, ¿no? El tipo ideal beberiano. Es que hay dos figuras. Sí, Bianco y Fuenmayor. Bianco. Porque tú veas, Bianco era más un líder gremial que un académico. Para la universidad, el hombre fundamental de esta época fue de Venancio. Así como Vargas fue. Vargas fue un rector de coyuntura y de Venancio fue un rector de coyuntura. Y ambos pudieron asumir la coyuntura como se debía y fueron exitosos. Entonces, tocar a la obra de Venancio y impuestos desde el CEN, de la imprenta universitaria, mira, la Facultad de Ciencias, bueno, obra de una magnitud que no la ha tenido ningún otro. Fue un constructor de universidades. Es un constructor de universidades, más que Bianco. Sí. Lo que pasa es que Bianco también le tocó una época. Claro, lo que pasa es que Bianco además enfrentó políticamente, él enfrentó también es una cosa que uno tiene que tener A cuidado. Rómulo, Fíjate, yo era enemigo de los gobiernos de Acción Democrática, de Carlos Andrés Pérez, de Lucín y Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, yo me cuidé de que la universidad no pareciera como enfrentada con el gobierno. Yo en el CNU no tomé posiciones de ese tipo, ¿no? Yo tomé posiciones políticas, no politiqueras. Y enfrenté cuestiones en el CNU, enfrenté al gobierno, y también mis artículos, pues duramente, pero lo enfrentaba como Luis Fuenmayor, no llevaba mis posiciones al Consejo Universitario para que me las aprobara. Sí, en nombre de la universidad, sobreponer tu opinión. Eso lo hay que hacer. Entonces, bueno. Sí, eso se siente y eso es parte del legado que has dejado, el recuerdo grato y justo, ¿no? que siento que la mayoría de la gente tiene hacia ti. A mí una de las cosas que más me lamento, que muchos de quienes como estudiantes estuvieron al lado de esa gestión, porque cuando esa gestión arranca, los estudiantes que habían votado conmigo, los estudiantes, lo que llaman la 80, pero los movimientos disidentes, no partidizados, se paran y algunos dicen, pero ellos no quieren participar, otros que sí van a participar. Y yo los llamé y les dije, vengan a participar en la gestión. Eso sí, el que participa aquí es responsable de
victorias y de las derrotas, de los éxitos y de los fracasos. No es que ustedes van a participar, entonces en los éxitos muy bien y en los fracasos, no. Cuando me equivoco te deslindas, sí. Entonces, bueno, participar, usted tiene un grupo de gente. Yo conozco a Jorge Rodríguez desde esa época. Jorge Rodríguez era un buen estudiante. Sí, era bueno. Jorge Rodríguez lo conocí como estudiante. Jorge Rodríguez era presidente de la FCU cuando le tocó irse a hacer el rural y Jorge Rodríguez no se quedó en la FCU, renunció a la presidencia, dejó a Joel Amaya, como que era su segundo, y se fue para hacer su rural. Bueno, pues tenía como prioridad graduarse de médico. Pues. Entonces, a toda esa gente la conocí yo, a Sandra ahorita, toda esa gente la conocí, a Delcy, Rodríguez, claro. Todos ellos. Entonces, a mí lo que me lamento mucho es que de repente en algunas cuestiones en las que antes estaban ellos muy claros y actuaban como debía ser, hoy que son gobiernos, hagan todo lo contrario y enfrenten como antes los enfrentaban a ellos. Sí, se mimetizaron. Tienen un olvido, una indiferencia y un olvido, diría César Vallejo, un olvido y una indiferencia pecaminoso, que no se parece a lo que fueron, ¿no? Hay una negación de sí mismo. Ya venimos aquí mismo, en este momento, no se vayan. Continúa luego de identificar nuestra plataforma y el programa Volvemos con Cruce a la Izquierda. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Seguimos por aquí por InfoTV en tu programa Cruce a la Izquierda con Javier Virdó y nuestro invitado de oro de hoy, Luis Fuenmayor Toro. Luis, yo quiero que nos hables un poquito de eso que tú llamas el chavecismo, que Luis no le llama chavismo, dice que no es correcto. Luis cuida mucho el idioma y nos criticó, más que criticarnos, nos puntualizó que no era cruce a la izquierda, porque cruzar es atravesar, debería ser un giro a la izquierda o un doble a la izquierda, pero nosotros, vulnerando el castellano y en contra de toda determinación lingüística y gramatical, le pusimos cruce, de manera que en Venezuela se dice cruce. Se dice cruce, sí. Entonces Luis cuida mucho el lenguaje y él en sus artículos de opinión y en los programas que va, cuando habla de lo que comúnmente se llama el chavismo, él habla del chavecismo. Claro, porque sería el ismo de Chávez, ¿no? Así como socialismo, gomecismo, sí. El calderismo, el betancurismo. Entonces debería ser Chávez, sin la Z, Chávez. O Chavo, el Chavo. Yo digo, los chavistas son los seguidores del Chavo. Claro. Ahora, los chavecistas son los seguidores de Chávez. Sí, los chavecistas. Ahora, tú estuviste de alguna manera cerca, orbitando, cuando Chávez comienza su primera gestión, pero después poco a poco, de una manera crítica, vas haciendo un conjunto de observaciones y te vas deslindando. ¿Cuál es hoy tu postura con respecto a los que se autoproclaman, autodenominan chavistas
y que buena parte de la gente los llama maduristas, ¿no? También son istas. Sí. Con Chávez, fíjate, lo del 4 de febrero que Viardó decía hace un rato, yo no supe que iba a ocurrir el golpe del 4 de febrero, siendo yo rector de la universidad, siendo un personaje de izquierda claramente en el país, siendo una referencia, sin embargo no supe. Después supe porque Arias Cárdenas me echó el cuento, porque es que yo no había sabido. El mensaje me lo mandaron con gente de Bandera Roja. Bandera Roja estaba enfrentada conmigo en el rectorado. Bandera Roja jamás me llevó el mensaje. Claro. Entonces yo no supe de ese golpe, absoluto. A mí me sorprende el golpe estando yo en mi casa, me sorprende los vigilantes de la UCB radiándome, que está ahí una movilización de tanques, etcétera, que pasa. Yo lo primero que me pregunté, ¿alguno ha cogido para la UCB? Entonces, hubo uno, pero después se devolvió y siguió como para Miraflores, me decía. Yo dije, bueno, entonces mandé que me buscaran para irme para la universidad. Pues. Entonces, no, con Chávez tuve una relación después de que fue preso, después que es derrotado. Él es derrotado militarmente. Chávez como militar me parece que no era muy bueno, porque siempre lo derrotaron. Militarmente lo derrotaron. Otros en cambio fueron exitosos. Arias Cárdenas fue exitoso en el Zulia, yo preso al gobernador. Chávez aquí no, incluso quienes comandaron aquí metieron la tanqueta en el edificio que no era. Sí. Pues. También era más difícil, ¿no? Caracas es una ciudad más complicada. Bueno, resulta que Chávez, yo lo conozco personalmente en Yale. En Yale, porque lo voy a visitar a Yale, lo vamos a visitar un grupo, y comenzamos con él a tratar de un poco de darle contenido al proyecto, que después él llamó Proyecto Nacional Simón Bolívar. Nosotros le planteamos a Chávez, vamos a darle contenido a ese proyecto. ¿Qué es el Proyecto Nacional Simón Bolívar en educación, en salud, en relaciones internacionales, en investigación científica, en agroproducción, en relación con las Fuerzas Armadas? ¿Qué es? Claro. Porque cuando tú le preguntas a Chávez, ¿qué significa eso? No sabía. Sí, había que darle cuerpo, sí. Había que darle cuerpo, contenido a ese proyecto. Y en ese sentido trabajamos inicialmente. Pero al lado nuestro estaban trabajando otros grupos. Estaba trabajando el llamado Grupo Garibaldi, que lideraba Giordani, que también se había originado de la Universidad Central, porque ese se originó de un equipo que yo formé en la Universidad Central, que era para darle respuesta a la propuesta de Pérez. Era la propuesta alternativa, era la que le daba respuesta, la respuesta universitaria a la propuesta neoliberal de Carlos Andrés Pérez. Y para eso era, y ahí salió una publicación. Entonces, claro, ese grupo permaneció, ese grupo le llamaban Grupo Garibaldi, y ese grupo también trabajaba con Chávez. Sí. Y había además otros grupos, pues Luis Tenorio también estaba por ahí, y otros más estaban por ahí. Guadina Bastidas. Entonces, bueno, trabajé con Chávez. Ahora, Chávez siempre, no, digamos, aunque tuvimos cordialidad, Chávez nunca me consideró uno de sus hombres. Porque yo no soy hombre de otro hombre, para empezar. Empezar por ahí, ¿no? A menos que sea tú, ¿cómo que se llaman? El urólogo. Sí, y yo nunca hablaba del chavecismo, yo hablo del marxismo, puedo hablar del idealismo, puedo hablar del materialismo, pero para eso se necesita tener una propuesta realmente trascendente para la humanidad. Una escuela, sí. Una escuela, para eso y los alumnos. Por eso yo mucho menos hablo de madurismo, pues. Ahí claro. Peor, pues mucho menos hablo de madurismo. Entonces, bueno, que desde el principio yo encontré con Chávez diferencias enormes. Diferencias en relación, cuando me acuerdo cuando él habló de la universidad, iba a crear la Universidad Popular Bolivariana. Yo llamé a Héctor Navarro y le digo, mira, esa es la Universidad Popular Patria y Lubumbo de los pueblos soviéticos. Es decir, una universidad de segunda para un grupo de segunda. Mire, Chávez que se olvide de eso. No sé si se lo dijo o no se lo dijo, pero cambió el nombre, después fue Universidad Bolivariana de Venezuela. A veces Chávez cambiaba sus cosas, sí. Se aceptaba la crítica y cambiaba sus cosas. Yo me acuerdo cuando Chávez dijo siendo que él iba a ser la constituyente, a presentarla ya. Y yo le dije, mire, pues, Hugo, pues tú presentas una constituyente ahorita y te la van a volver a hacer esto. Eso no llega a ninguna parte. Tú podrás presentar eso cuando te llegue el poder. Cuando tú tengas el texto, cuando casi sepas cuál es el texto que van a aprobar y tengas la gente que te lo va a aprobar. Pero antes no, abortas la constitución. Bueno, no siguió hablando de hacerla antes y la hizo después. Aprendió también, él aprendía. ¿Sabes? Aprendía sus cosas. Sí.
hubiera podido aprender mucho más si hubiera oído mucho más. ¿Qué diferencia tuve con Chávez? Bueno, tuve varias diferencias. En el ámbito petrolero, concretamente, Chávez cambia los contratos de servicio que existían con Caldera por empresas mixtas. Y yo eso lo critiqué. Entonces, se lo critiqué con Héctor Navarro, lo discutimos una vez. ¿Por qué un contrato de servicio es una cuestión donde tú contratas a aquel te sube el petróleo, tú mides cuánto petróleo, pero el petróleo es tuyo? En cambio, una empresa mixta, el petróleo es de los dos. ¿Por qué? No, porque es que eso nos robaban. Ah, muy bien, te robaban, muy bien. Entonces, tú estás utilizando tu propia incapacidad como excusa. Desde los griegos creo que eso no se puede hacer. Nadie puede utilizar eso como excusa. Pero bueno, vamos a suponer que es cierto. Entonces te pregunto, ¿por qué entonces los contratos, las empresas de servicio son hechas con las mismas empresas que tenían los contratos de servicio? Ah, entonces ahora te asocias con los que te estaban robando. ¿Cómo es eso? Entonces, yo ahí veía unas acciones desnacionalizadoras que a mí no me gustaban. Y o sea, esas empresas, esos contratos de servicio poseen yacimiento. Entonces, estás compartiendo la propiedad del yacimiento. Entonces, eso no se debe hacer. Entonces, le estás dando mayores atribuciones. Entonces, bueno, esa discusión que era la fundamental. Después de eso, otras cosas que también vi allí en relación con las universidades, sus concepciones, que me fueron paulatinamente separando de Chávez. Claro, yo estaba trabajando con Héctor Navarro. Mientras Chávez no controló la Fuerza Armada Nacional, que lo hizo después del golpe de 2002, gracias a los extremistas de la oposición, que son los mismos que siguen ahora manteniendo a Maduro en el poder. Mientras Chávez no controló PDVSA, que lo hizo después también del sabotaje petrolero, ¿verdad? Después que cambió y se tomó PDVSA. Hasta ese momento Chávez no se ocupaba aquí de otra cosa, no se ocupaba de la educación, de la salud ni de nada. En ese momento es que cuando él controla los dos, es cuando empieza a hablar de Universidad Bolivariana, cuando empieza a hablar de Barrio Adentro, cuando empieza a meterse en otras cosas. Claro, cuando tuvo el control de tuvo el control de los fundamentales, ahora sí va para los otros. Yo me acuerdo que yo llegué, cuando yo vi anunciar esas cosas, ahí en lo que después fue la Universidad Bolivariana de Venezuela, yo llegué a la oficina, era el 2003, octubre de 2003, y le dije a la gente a prepararse. El presidente comenzó a ocuparse de educación y salud. Nos queda poco tiempo aquí. Vamos a tratar de hacer el máximo posible hasta que nos saquen. En efecto, nos quedaba poco tiempo. A los 6 meses salió Héctor Navarro porque tenía que devolverse a la universidad. Nombraron al quien yo llamé el ministrillo, que es quien está ahorita en la ONU representando a Venezuela, Samuel Moncada. Y Moncada trajo a cualquiera para un cargo ahí, bueno, y acabaron con lo que habíamos hecho. Acabaron. Incluso devolvieron dinero que nosotros teníamos ya presupuestado para el año siguiente, lo devolvieron. No lo gastaron el año 2005. Yo salgo en 2004. El año 2005, por primera vez, el Ministerio de Educación devuelve miles de millones de bolívares al Tesoro Nacional porque no los utilizó, teniendo un proyecto andando que simplemente lo abandonaron. Fue una cuestión criminal, realmente criminal. Eso, por supuesto, me separó mucho de Chávez. Claro. Y bueno, ya de ahí adelante, paulatinamente tú vas separándote cada vez más, criticando cada vez más. Ellos también, bueno, continúan en su misma actitud, pero los caminos se hacen divergentes y esa divergencia aumenta, pues ya no son caminos paralelos. ¿Y qué propone Luis Fuenmayor? Yo propongo, participamos en las primarias, apoyamos a María Corina, todo lo que sea, no importa quién sea, para salir de Maduro. Yo necesito, dame línea, vale, por favor, oriéntame, ilumíname, la gente está esperando. Yo voy a contestar eso en dos planos. El plano estratégico. Yo creo que aquí hay que hacer estratégicamente como hacen los chinos. ¿Qué quieren los chinos para China? Hacer de China una nación poderosa y respetada en el mundo entero. ¿Qué otra cosa quieren los chinos? Mejorar las condiciones de vida de la población china. Dos cosas. Lo que esté con eso es bueno, y lo que esté contra eso es malo. Yo creo que aquí hay que hacer lo mismo. Yo quiero hacer de Venezuela una nación desarrollada, poderosa, etcétera, etcétera, no para dominar, pero sí para garantizar su existencia y su sustento como nación. Y quiero que la población venezolana viva cada vez mejor. Lo que esté con eso es bueno y lo que esté contra eso es malo. Eso es desde el punto de vista estratégico. Ahora, desde el punto de vista inmediato, aquí hay que tratar de buscar un candidato, que va a ser muy difícil, que sea muy serio
que sea lo suficientemente honesto, ¿no? Que tenga buen discurso, que no haya que presentárselo a la gente porque la gente ya más o menos lo conoce, que sea sensato, que no sea extremista, que no sea sectario, que trate de encabezar un gobierno de transición donde incluso puedan participar. Ese candidato que tú estás dibujando se parece a Luis Fuenmayor más que a otro. No, pero a mí el conocimiento que tiene la gente mía no es ese. Yo nomás que tuve una vez, cuando estaba en el tope de mi popularidad, fue 2% de apoyo electoral nacional. O sea que ahorita toda la gente ni sabe quién soy yo, pero eso lo sabes tú porque eres de los viejos. Pues. Ya 2 veces me ha dicho viejo, que cosa que no le perdono. Entonces, aquí hay que buscar un candidato. Así, yo veo en el espectro político, ¿quién puede ser ese candidato? Mira, puede ser Eduardo Fernández, por ejemplo. Pudiera ser Eduardo Fernández, un candidato de ese tipo. A lo mejor la gente lo ve muy viejo, porque Eduardo está por encima de los 80, ¿verdad? Ahora, hay un tipo que ha sido consecuente. No vamos a hablar del pasado, ni de la lucha que nos enfrentamos en el pasado, que era Copellano. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar del presente. Han pasado yo no sé cuántos años desde aquello, pues la situación hoy es otra. Eduardo tiene un discurso que yo pudiera ser un candidato para eso. Otro candidato más joven, pero fresco, es Carlos, ¿verdad? Que sabe leer y escribir. Yo estoy hablando de candidatos que sepan leer y escribir, ojo. Yo estoy hablando de Prosperi porque ese no sabe leer y escribir. Yo hablo de Cari porque el Cari sabe leer y escribir. Como una vez dijo que Pino Iturrieta en el Consejo Universitario, hablando del doctor Rafael Caldera, Pino Iturrieta dijo, ese es el único presidente nuestro que sabe leer y escribir. Bueno, creo que hay que buscar un candidato de ese tipo. Me parece que es muy difícil. Me parece que no están en esa sintonía los grupos políticos. Me parece que la división va a continuar. Creo que los Estados Unidos, el Departamento de Estado, le interesa que esto continúe. Creo que el Departamento de Estado quiere que el gobierno de Maduro siga. Si no, llamaría a la oposición que él controla y le diría, bueno, el candidato que ustedes sacan es mire, y se acabó, lo demás se calla. Si no lo hace, porque Estados Unidos tiene con Venezuela en este momento una relación de facilidad económica que no la ha tenido nunca con el país ni con ningún otro país. Sí. La Chevron es la que decide aquí cuánto exporta, quién exporta, quién no lo hace. Y mientras Maduro esté en el poder, tiene la excusa de las sanciones y el bloqueo para el control. Así es, lo tiene controlado, está amarrado. Entonces, ¿para qué? Si cambia para otro, burro amarrado, leña segura. Si otro va a tener que suspender las sanciones, va a tener que permitir la libertad de comercio, esas cosas no le convienen a los Estados Unidos. Javier. Bueno, Luis, mi pregunta final para ti, con ese panorama opositor de división, si Maduro desarrolla un gobierno 6 años más, ¿cómo ves tú a Venezuela? Se quitó los lentes, eso quiere decir que no ve, que no lo ve. No lo voy a ver. Sí. Si ese es el escenario, ¿cómo ves tú la perspectiva de Venezuela en 6 años? A mí me cuesta mucho hacer los ejercicios de perspectiva, incluso cuando los he hecho siguiendo exactamente las normas que esa metodología exige. Yo he participado en algunas de ellas. Y bueno, me cuesta hacerlo, porque es un poco ver qué es lo posible. Ahora, lo posible es todo. Ahora, ¿qué es lo probable? Ahí sí entramos en otra dimensión, ¿no? Uno dice, ¿qué va a pasar con Venezuela? Yo no creo que va a dejar de existir. O sea, yo no creo que Venezuela, ese cuento de que Venezuela no aguanta más, lo dijeron en el año 2002. No aguantamos más con Chávez. No aguantamos más y aquí estamos, aguantamos a Chávez. Se murió Chávez y aguantamos a Maduro y sigue Maduro. Y cuidado si tenemos que empezar a aguantar al hijo de Maduro. Y los chavecistas dijimos que no aguantamos más la Cuarta República. Con Luis Herrera decía, esto no lo aguanta nadie. No lo aguanta nadie. Entonces, mira, ahí está Haití, el país más paupérrimo, empobrecido. Más golpeado de América, de América Occidental. Entonces, el país más golpeado, más miserable, a pesar de ser el primer país que logró la independencia, que nos ayudó en la independencia. Ahí está. Sigue siendo Haití. Entonces, Venezuela creo que no desaparece. Ahora, por supuesto, esto se puede agradar mucho más
¿Cuánto más se puede dar? ¿Cuánto más puede dar? Aquí hay una economía subterránea que tampoco ha sido estudiada como debe ser estudiada. Porque con $4 mensuales de salario mínimo, nosotros deberíamos estar en una situación de cuando caminamos por la calle empezamos a ver la gente cayéndose, muriéndose ahí. Entonces, no ocurre eso. Entonces, de algún lado está saliendo un sustento. Aquí hay un petróleo, aquí hay unos contrabandos, aquí hay una serie de cosas que producen dólares y esos dólares de alguna manera llegan y de alguna manera. Sí, una economía negra. Pero es así, Sí. porque, digamos, no podemos irnos solamente a los datos crudos sin verlos dentro de lo que es la real situación. Claro, pero desde el poder esa idea dirían, bueno, entonces no estamos tan mal, vamos a seguir así. Es que yo creo que ellos creen que no estamos tan mal. Yo creo que ellos creen que no estamos tan mal. Entonces, no es que creen. Ellos están seguros que no estamos tan mal. Bueno, Y que ellos están seguros que sacaron de la miseria yo no sé cuánto. Aquí acabaron con las estadísticas. Claro. Entonces las estadísticas son las que se les ocurra sí. al funcionario que El ojo del amo engorda al El ganado. ojo del amo engorda al ganado. Bueno, Luis, mira, de verdad que quedó como para 3 programas más, cuidado si 4. Bueno, yo estoy dispuesto. No te Sí, preocupes. cómo no, te vamos a volver a invitar. Ojalá en un par de semanas, Javier, podamos sí. tener de nuevo a Luis. Porque ahora era que empezábamos a calentar, voy a decir una palabra fuerte, esto quedó como una eyaculación precoz. Cuando ya estábamos empezando, terminó el programa. Y yo me quedé con el buen gusto de tener a Luis aquí y con el mal gusto, el sabor amargo de que se acabe el programa, pero todo tiene su final, nada dura para siempre, como diría el filósofo Héctor Lavoe. Vamos a seguir en Cruce a la Izquierda la semana que viene, no se lo pierdan, que también tenemos una sorpresa y como siempre un invitado muy especial. Les vamos a recibir Javier Virdó y quien les habla Juan Barreto, aquí por InfoTV, Cruce a la Izquierda. Chao. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Cara. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.